Vaya, vaya, vaya. Hoy sí, la pregunta del millón. ¿Cuánto tengo que tener de efectivo en mi casa por alguna emergencia? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si me llegara a pasar algo, ¿cuánto debería de andar en la billetera o cuánto debo tener guardado en la casa por alguna emergencia? Pero si yo ocupo solo la tarjeta, y es que eso se da hoy en día, por la pandemia nos acostumbramos un poco más a quizás solamente utilizar la tarjeta, pero de esto es lo que vamos a estar hablando, conversando, manteniendo una conversación amena, ustedes y yo, y aquí el canal de Latinos Unidos USA. Vamos a hablar acerca de cuánto dinero efectivo deberíamos tener en casa en caso de alguna emergencia. Y es que hoy la pandemia nos hizo que todo fue la tarjeta. Pero hay que tener efectivo de emergencia por cualquier cosa. ¿Y cuánto es lo que tenemos que tener? Y es que los especialistas difieren en tiempos. Sin embargo, todos consideran que para alcanzar la tranquilidad financiera es necesario que cada familia busque tener dinero en efectivo disponible para un plan de emergencia. Así que de esto es lo que vamos a estar hablando en este maravilloso video. No sin antes recordarles de darle like, comentar, suscribirse, activar esa campanita de notificaciones a su canal favorito Latinos Unidos USA. Y es que vaya, hay que contar con un plan o fondo de emergencia del que se pueda disponer dinero en efectivo. Eso debería ser una prioridad para todos los hogares sin importar cuál es nuestro nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque nunca se sabe cuándo se va a utilizar, aunque sea... tener ese backup, ese dinero por cualquier emergencia. ¿Por qué? Porque las emergencias están a la vuelta de la esquina y de un momento a otro una familia puede tener una interrupción en los ingresos, ya sea por un despido laboral o por un recorte de horas o por alguna enfermedad o algo. Y es que sabemos que el mercado laboral en Estados Unidos aún es muy dinámico y aunque ya muestra algunas señales de enfriamiento, los trabajadores todavía cambian en gran cantidad de empleo, lo que también puede provocar cierta inestabilidad. Así que para todo esto hay que mantenernos preparados para poder afrontar estos infortunios con mayor tranquilidad. También recordemos que esto depende de la capacidad que se tenga de organizar nuestro presupuesto personal o familiar y tener a la mano un fondo de dinero en efectivo disponible, que de esto ya se lo hemos hablado en otros videos para que también se pueda dar una vuelta en nuestro canal. Y es que sabemos que este fondo de imprevistos para disponer de efectivo puede sacarlo de un apuro a uno, ya sea porque se tiene que pagar una reparación del automóvil o en el hogar, o por emergencias médicas. Todo esto nos puede salvar tener este backup. ¿Y cuánto dinero efectivo debemos tener en casa? Esta es la pregunta del millón. Y pues nosotros aquí venimos a respondérsela. Pero en realidad los expertos no tienen un consenso. Aunque hay un dato en el que varios coinciden, es que en una familia, independiente de su nivel de ingresos, deberíamos de tratar de tener suficiente para cubrir los gastos de al menos 6 meses. Desde esta media hay quienes consideran que deben ser menos y quienes aseguran que deben ser más. Podríamos comenzar organizándonos para tener ese backup para 6 meses y al tenerlo y vemos que no hay ninguna emergencia, seguir ahí aumentando para que de esos 6 meses pase a ser un año. Y es que sabemos que todo el mundo necesita un fondo de emergencia y el destino final para la mayoría de los hogares es tener suficiente para cubrir los gastos de 6 meses. Esto fue lo que dijo un analista financiero jefe de Bankrate, Greg McBride. Y para este especialista, el dato puede moverse hacia arriba entre 9 y 12 meses para los trabajadores por cuenta propia y aquellos que tienen ingresos muy variables o si el hogar tiene un sostén único. Es lo que les decíamos. O sea, tener la base de 6 meses y al llegar a esos 6 meses y que gracias a Dios no ha habido ninguna emergencia, entonces es de decir, va, dejemos estos, no los tocamos, sigamos aumentando, que sea para un año. Definitivamente esto es algo que nos puede salvar a todos, es algo que todos lo deberíamos de tener en práctica independientemente si estamos viviendo solos, estamos ya con nuestra familia, papás, esposo, esposa, hijos. O sea, es de tener ese presupuesto de cuánto se gasta mensualmente y eso intentar ahorrarlo, o sea, tener ya el cómo vamos a llegar a esa meta para un mes y hacerlo para 6 meses, luego para un año. Y esto es lo que tenemos que sentarnos y planear. Si hay un único ingreso en la familia, ¿cómo se va a hacer? Hay que organizarnos. Y bueno, recordemos que este no es el único factor que puede mover el tiempo que se necesitaría para tener un fondo de efectivo.
pues los objetivos de largo y corto plazo también intervienen en lo que les decíamos. También aquí viene el hecho de que si tienen alguien que, bueno, un hijo que ya va a ir a la universidad o que va a comenzar a estudiar o que se sabe que se necesita hacer algo en cierto tiempo, o sea, aquí vienen los ahorros. Y la vicepresidenta y directora sucursal de Fidelity Investments, Leana Deviney, dice que si se está pensando en comprar una vivienda o tener un cambio importante en la vida como una boda, entonces se necesitará más activos líquidos a la mano. Si usted se piensa casar, es hora de comenzar a hacer un ahorro. Usted me está escuchando, me está viendo y se piensa casar, es hora de comenzar a hacer un ahorro. El número mágico es de 3 a 6 meses, equivalentes a los gastos de manutención en un fondo de ahorro. Así que ustedes ya saben, y también nos comenta ella que en Fidelity se sugiere usar la pauta de presupuesto 50-15-15 para ayudar a priorizar los gastos y los ahorros y comenzar a crear un plan. El 50% de los ingresos después de impuestos debe destinarse a gastos esenciales, el 15% de los impuestos antes de impuestos para la jubilación y el 5% debería destinarse a ese fondo de emergencia. Vaya, aquí ya les damos un plan para que ustedes lo puedan seguir al pie de la letra y que puedan tener ese dinero de emergencia. Ahora sí, ¿cuánto es suficiente para un fondo de emergencia? Pero ¿cómo sabemos si lo estamos destinando para el fondo de emergencia en efectivo? ¿Es suficiente? Pues se recomienda hacer un análisis de por lo menos los últimos 3 años. Recordemos que es muy bueno que todos llevemos un presupuesto, que veamos cuánto hemos gastado, cuánto necesitamos mensualmente, y sería bueno tenerlo los últimos 3 años para poder saber cuánto necesitamos tener en nuestro fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque después se tiene que determinar si este presupuesto debe ajustarse hacia arriba o hacia abajo. El hogar se multiplica los gastos mensuales promedio por la cantidad de meses en los que se sienten cómodos teniendo efectivo. Y como sabemos que, bueno, se viene la inflación, los precios están aumentando, la gasolina, de todo, entonces creería yo que se tiene que ir aumentando un poquito el fondo de emergencia. Así que esto es lo que sabemos y se coincide en que las familias deberían tener entre 6 y 12 meses libres para usarse en un fondo de emergencia. La cantidad de dinero usted la tiene que sacar con el presupuesto de lo que ha gastado en los últimos 3 años. Haga un listadito. O si usted ya lo lleva, excelente. También es bueno tener un cuaderno y ir anotando los gastos, ver cuál es el promedio mensual de sus gastos y a eso aumentarle un poquito más para poder crear este fondo de emergencias. Así que bueno, sin más, esto ha sido todo en Latinos Unidos USA. Esperamos que esto les funcione y también de paso que no vaya a ocupar ese dinero de emergencia en una emergencia, sino que le pueda servir para un ahorro futuro. ¿Quién sabe? Puede ser que nos estemos dando, si son solteros, que se estén dando un autorregalo, si son en familia, a toda la familia. Pero bueno, es muy importante tener este fondo de emergencia, uno nunca sabe cuándo lo va a utilizar, por eso es una emergencia. Así que bueno, sin más, esperamos que les haya gustado, no se les olvide darle like, comentar y compartir. También queremos saber, ¿ustedes ya tienen un fondo de emergencia? Si no, ¿piensan comenzar a hacerlo? Sería bueno. Y sin más, recordarles que también tenemos diferentes videos, diferentes temas en nuestro canal de YouTube Latinos Unidos USA para que usted se entretenga. Nosotros nos despedimos de este video, pero les dejamos con la tarea de ver los siguientes. Bye.